Hola babies, salam aleikum. Hoy nos hemos venido a West Bay, la zona de los rascacielos de Doha, donde están todos los edificios más altos de la ciudad, los que forman el skyline. Es una zona que está llena de hoteles de 5 estrellas, hoteles de lujo y de apartamentos donde se alojan muchos de los expats que viven en Qatar. Hay muchas oficinas de los ministerios, hay colegios, hay centros comerciales y muchas cosas más. ¿Estamos aquí? Está maja, Coño, ¿no habrá espacio aquí? Que no. Bueno, Dohabibis, primero de todo vamos a cruzar West Bay por dentro para que veáis todos los edificios, hoteles, los centros comerciales. Luego los rodearemos y andaremos por el Corniche hasta llegar a la Perla. Así que... ¡Yala, let's go! Un dato importante que tenéis que saber es que hay dos paradas de metro. Esta de aquí, que es la de West Bay, que es la primera que os encontraréis al entrar. Y luego tenemos la de DECC, que está más adelante, donde la zona de los centros comerciales. Para que veáis que no es un mito, aquí están las paradas de autobús con aire acondicionado incorporado dentro. Tienen sus enchufes, sus asientos, cierras tu puertecita y te quedas ahí fresquito mientras que viene el bus. Aquí es uno de los edificios de las Ethan Tower. Es un hotel en el que yo estuve viviendo 2 meses. Se vive muy bien, tiene Starbucks, tiene un montón de restaurantes alrededor, hasta un supermercado y una piscina enorme. Aquí tenemos el Qatar Olympic Committee, que es el organismo que se encarga de promover todo el deporte en Qatar. Es el que organiza todos los eventos deportivos y este es su edificio, bien grande como el resto de edificios de aquí de West Bay. Como veis, todavía hay edificios que se están construyendo, están trabajando día y noche para terminarlo y esperemos que estén listos para el Mundial de 2022. Acabamos de descubrir este parque de aquí que estaba en construcción cuando vivía en la Ethan y la verdad es que está muy bien porque es verdad que le faltaban zonas para poder andar y pasear tranquilamente en West Bay y no solo parte de carretera así, acceso solo para vehículos. Está súper bien, tiene mesitas, tiene una zona de deporte y estas súper vistas, si miráis arriba. Yo he visto los aspersores, me he emocionado porque he dicho, ahora que estoy sudando voy a mojarme la cabeza un poquito, pero no, el agüita está caliente. La verdad es que está bastante guay para hacer algún picnic, aunque habrá que esperar al invierno porque ahora mismo con el calor es impensable. Aquí hay una zona muy guay con estos marquitos de plantas, está muy bien para hacer el postureo, pero tenéis que tener cuidado si venís a hacer postureo aquí porque al final del último marquito que hay, lo que os espera es la nada. Mike no tiene nada que envidiarle a Punta Cana, por lo que vemos. Han cortado la calle, como veis, llevamos un buen rato aquí andando con este muro. A ver si encontramos un semáforo o algo. Las cosas de Doha, de un día para otro, ¡sorpresa! todo cortado, con obras nuevas. Nos hemos metido a refrescarnos aquí en uno de los centros comerciales de West Bay, el Gate Mall. Tenemos los cuadros del Emir y su padre y el logo que está en todos los edificios casi de Doha. Hemos cruzado por el Gate Mall porque nos estábamos muriendo de calor. No, yo estoy súper seco. Ya comenzamos. Pero no nos vamos a rendir. Y ya volvemos a la realidad después de estar fresquitos en el Gate Mall. Así que vamos a enseñaros el otro centro comercial que está justo delante. Solo hay que cruzar la calle. Sí podemos y no tenemos ningún muro que nos lo impida. Y ahora veréis. Tenemos el Tornado Tower, este es de Qatar Petroleum, el Empire State de madera, por aquí están las Palm Towers, aquí el Marriott Marquis, hotel de 5 estrellas en West Bay. Venga, si llegáis hasta aquí, a ver quién es capaz de adivinar qué supermercado es ese. Este es el otro centro comercial, el City Center. Es bastante grande, tiene un montón de tiendas, un montón de cafeterías también. Un día os lo enseñaremos bien. Ahora Mike parece que se haya metido en las cascadas. Pero que me está salpicando el agua de la fuente, no es que yo esté sudando.
Igual ese aire era tóxico y dentro de un ratito estamos haciendo el vídeo con espasmos. ¡Uy! Nos hemos dejado el Kempinski. Ese edificio de allí es el Kempinski, es el edificio más alto de West Bay. Se nos ha olvidado ir por allí. Y aquí tenemos el primer hotel que se construyó en Doha. Vamos a ponernos una foto para que veáis cómo estaba al principio de la construcción. Se veía todo el desierto y únicamente este hotel construido en medio de la nada. ¿Quieres un poco de té? Este edificio cilíndrico de aquí tiene 45 metros de ancho. El mismo diseñador que hizo este edificio también ha diseñado hace poco el Museo Nacional de Qatar. Ya estamos en el Corniche, hemos dejado atrás el Sheraton y vamos a andar los 7 kilómetros que nos esperan al lado del mar. Nos queda un montón de camino hasta llegar al otro lado. Tengo una camiseta de sudor sobre sudor. Aquí tenemos el Oryx, el monumento que construyeron para los Juegos de Asia en los que participó Qatar en 2006. ¡Tarán! Y detrás hay un restaurante 5 estrellas con unas vistas súper bonitas de todo West Bay. Este monumento de aquí es una frase en árabe que la tenéis aquí escrita, pero en él están todas las palabras cruzadas y viene a decir algo así como que entre todos los sultanes que había sobresalía como un águila sobresale en los picos de las montañas. Esto es una frase que dijo el fundador de Qatar y bueno, hicieron un monumento aquí. Bueno, don Habibis, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre acabamos súper sudados. Como os hemos dicho, hemos llegado a la perla, al final de todo del Corniche. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y... ¡Yala, let's go!